Alabado sea el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, a darle la gloria, honra y alabanza a Él siempre. Amén, aleluya. Él es el merecedor de toda nuestra adoración. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esa palabra? Amén. Quiero darle gracias al grupo de la alabanza. Pueden tomar sus lugares. Iglesia, por favor, le quiero pedir que abra sus Biblias, por favor. Y en su Biblia usted va a abrir el día de hoy la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hay una forma a veces de hacerle una pregunta al público y la forma que se hace la pregunta para saber qué ambiente es el que hay, se dice: ¿qué dice la opinión del público? ¿Qué dice la opinión del público? Los noticieros basan todas sus noticias en base a ese comentario. ¿Qué dice la opinión del público? Y basándose a la opinión del público, la noticia también puede fluctuar, puede salir a la luz. Una noticia también puede cambiar la opinión del público. Una noticia puede escandalizar al público. Una noticia puede traer agrado al público. Y una noticia también le puede traer paz al público. Pero el público es el que siempre determina cómo va a recibir lo que se va a decir. Entonces, la opinión del público siempre se toma en cuenta. Quiero empezar el día de hoy, iglesia, amados hermanos y hermanas, con decirles que tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios muy grande, hermanos, maravilloso, creador de los cielos y la tierra. De este Dios que estamos hablando, el que es el dueño de nuestras vidas, es el mismo Dios que nos permite tomar decisiones. El mismo Dios que nos da algo que la Biblia le llama libre albedrío. A esto se nos contribuye entonces la capacidad de poder decidir lo que nosotros deseamos. Y por eso cuando yo me hago la pregunta ¿qué dice la opinión del público? Parece ser que la opinión del público siempre sale a luz, pero la palabra es la única que prevalece. La opinión, eso es una opinión. Yo opino, pero mi opinión no quiere decir que es verdad. Yo solamente opino, pero no sé si es verdad. El día de hoy yo no voy a opinar y usted no va a opinar. Vamos a dejar la opinión nuestra, del público, hacia un lado. Y mientras oramos, le quiero pedir, por favor, conforme este mensaje se va desarrollando, que usted y yo vayamos pidiendo: Señor, que mi opinión en cuanto a este tema se haga a un lado. Yo no necesito mi opinión. Yo quiero saber qué tú tienes de consejo para mí. ¿Cuántos decimos amén? Y basándonos entonces ya a esta introducción y a todos los que nos pueden mirar en vivo tal vez en este video, quisiera pedirle a la iglesia que leamos pues el primer versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amados hermanos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, inclinamos nuestros rostros, pidámosle a Dios que nuestra opinión en cuanto al tema quede por un lado y dejemos que Dios nos hable. Espíritu Santo, estamos reunidos, congregados. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a poder superar, Señor, a los deseos de la carne y vencer, tener victoria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos que la iglesia sea fortalecida. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que sigas tú, Señor, bendiciendo nuestra vida. Ayúdanos a entender esta palabra y a crear conciencia de lo que es estar cerca de ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Yo he escuchado a personas que son muy amantes de sus raíces y de su nación y de sus costumbres, de sus tradiciones. Gentes muy dedicadas, muy apasionadas, gentes que no les puedes borrar las raíces, no puedes. Gente muy fiel a su nación, gente muy patriota, gente que con orgullo tiene sus banderas, bandera de su nación en su casa. Algunos las traen en sus carros, algunos es lo que publican en su diario vivir, en el muro de su página de Facebook. Son gente apasionada, gente que tú no la puedes cambiar. Tú no le cambias ni su estilo de vida, ni su forma de pensar, mucho menos les vas a quitar sus raíces, porque son lo que son, así crecieron. Son gente que tienen orgullo de ser de donde son, y son gente buena. Yo he conocido mucha gente así, gente buena. Ahora, habiendo entendido esto, porque muchos de nosotros somos parte de ese grupo, gente buena que nos gusta cumplir con nuestras raíces, nuestras tradiciones, no, hasta en costumbres de comida, no las perdemos. Necesitamos de vez en cuando, aunque vivamos lejos de nuestra nación, muchos de nosotros aquí de Guatemala, otros de México tal vez, o El Salvador o Honduras, de donde usted proceda, o nacido aquí en Estados Unidos, pero con tradiciones de otro país, no importa de dónde usted sea, pero no perdemos nuestras raíces ni nuestras costumbres. Somos gente acostumbrada. Ahora, Dios no quiere cambiar nuestras raíces, hermanos, porque hemos nacido, Dios mismo nos permitió nacer allí. Dios no quiere arrancar todo eso, pero no quiere Dios que por tradiciones y raíces y costumbres terrenales, que perdamos entonces nosotros el poder entrar a su presencia. Aquí cambia todo. Aquí las costumbres que teníamos ya no pueden entrar. Podemos vivirlas temporalmente, sí. Podemos disfrutar de nuestros tiempos como familia, sí. Podemos, pero que no sea idolatría que nos vaya a alejar de la presencia de Dios. Pero sí podemos nosotros vivir nuestra vida. Por ejemplo, llega el tiempo en que decimos nosotros en casa: mijo, según nuestra tradición, de vez en cuando comemos tamales de Guatemala envueltos en hoja de plátano. Y mi esposa dice: es nuestra costumbre, voy a hacer tamales. Y hace tamales, costumbre chapina. Y hacemos tamales en casa. Mi mamá, cuando se da cuenta que vamos a Minnesota, pone la olla de chuchitos. Toma su tiempo para amarrar las hojitas de cada uno de ellos, y nos lo da tal y como en Guatemala ella acostumbró a hacerlos, a cocinarlos. Entonces disfrutamos de esas costumbres. Pero la Biblia habla de una costumbre que es muy mala para nosotros, porque como seres humanos nos acostumbramos, hermanos, a vivir nuestra vida, nuestras raíces, nuestras costumbres. No nos acostumbramos. La Biblia dice que hay una costumbre que Dios no la aprueba, y esa costumbre es que no te congregues. Por eso el tema del día de hoy es no dejarnos de congregar.
Porque la congregación tiene algo más que simplemente venir y sentarnos en un local que Dios nos ha dado. La congregación es algo más allá de nuestro entendimiento. Dice la Biblia que Cristo Jesús hizo algo que nadie más había hecho. Dice la Biblia que antes, en el culto que se le servía a Dios, había un sumo sacerdote en el templo. El templo estaba dividido en secciones. Las puertas para entrar al templo, había un altar. La gente llegaba a este lugar, hermanos, a ofrecer sacrificios en este altar. La gente no hacía el sacrificio, los sacerdotes encargados de hacerlo lo hacían. Después de que el sacrificio era hecho, hermanos, en aquel altar, sobre aquellas piedras derramada la sangre del cordero de lo que iban a sacrificar, entonces el sumo sacerdote que era elegido, era un elegido dentro de todos los levitas, porque lo que es, Jacobo tuvo 12 hijos, y entre uno de ellos había Leví. Leví, en la generación de él, fueron los levitas. Ellos fueron los ministros del templo, del lugar donde se presentaban los sacrificios. Dentro de ellos se escogía uno que una vez al año pudiera entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era una sección al más fondo, al lugar más profundo de lo que era aquel templo, el templo antiguo construido por Salomón. Este templo, hermanos, tenía primero el atrio, los gentiles, el atrio de todos los que se congregaban en aquel lugar. Tenía los sacerdotes, y después estaba el sumo sacerdote que ya tomaba la sangre y la iba a presentar, y era el único que podía pasar por un velo muy grande, un velo hecho de tela, velo muy grande. Entonces abría el velo, nadie podía entrar con él solo podía entrar. Y llevaba, y allá adentro estaba el arca del pacto, que estaba chapeada con oro, construida bien maciza, bien dura, pura madera buena, chapeada con puro oro. Dentro de ella estaba lo que llamamos nosotros las tablas del pacto, los 10 mandamientos escritos en piedra. La vara de Aarón, que había reverdecido con hojas verdes, estaba metida ahí adentro. Y la tercera cosa que estaba allí era el maná que descendió del cielo, y todo tenía significado: la ley de Dios, la vida que nacía de la nada, y el alimento que Dios daba para seguir nuestro camino. Todo estaba allí metido en este lugar. El sacerdote entonces entraba y rociaba con sangre y pedía por el pueblo. Este era el culto que se hacía antes, y esa era la costumbre que tenían los judíos, y ellos no fallaban, eran muy apasionados a esta costumbre. Cada año ellos dejaban lo que tenían que hacer. Ellos, si no tenían dinero, vendían lo que tenían que vender, pero llegar a ese lugar era importante, importantísimo, porque ellos sabían que sus vidas dependían del Creador. Ellos sabían que cumplir la ley era bien importante y trataban lo mejor posible, pero la misma Biblia dice que eso era sombra de lo que iba a venir, que eso no era completo. El mismo hecho de que solamente un hombre una vez al año entraba al lugar santísimo, eso era un impedimento para toda la gente, que nadie se podía acercar a la presencia de Dios. Vino Cristo, y Cristo dijo que Él era el sacrificio. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios se proveyó de sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Dios proveyó sacrificio para la humanidad, algo aceptable no solo en la tierra sino también en el cielo, una sangre que iba a purificarnos completamente. Entonces, ¿qué pasa? Le empezó a dar sentido y valor a las costumbres que tenían los judíos, pero ellos no lo pudieron ver. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y se derramó su sangre. Esta sangre, dice la palabra de Dios, que Cristo la presentó en el cielo ante su Padre y fue aceptada, y el mismito cielo fue limpiado con la sangre de Cristo, porque había habido pecado en el cielo cuando Satanás se había rebelado. Lucifer se rebeló en el cielo. Empezó el pecado allí, de la rebeldía, del no querer estar en la presencia de Dios, de querer hacer tu propia voluntad, de querer salirte del lugar donde Dios está, donde no adorar. Esa costumbre empezó con Lucifer en el mismito cielo, de querer irse a hacer lo que él quería. Eso mismo empezó en el cielo. Por eso las costumbres tenemos que tener cuidado, que no sean costumbres iniciadas por el mismito diablo, que no quiere adorar, que no quiere bendecir,
que no quería ser parte de la congregación de los santos, que no quería ser parte de la congregación del reino celestial, que quería estar solo en sus propias cosas. Entonces por eso congregarse es bien importante. Tiene un sentido desde el principio, histórico, espiritual, profético, palabra para nosotros. Entonces cuando leemos estos versículos es un consejo para la iglesia. Yo hoy no puedo preguntar qué dice la opinión pública. Yo hoy no vengo a decirle esto como un noticiero. Esto no es una noticia para que usted la analice y opine y después dice: hermano, esta es mi opinión sobre lo que usted predicó. Hoy Dios no quiere nuestra opinión. Lo que Dios quiere, amén, aleluya, es nuestra adoración completa. Dios no está buscando gente que opine. Eso sobra en el mundo entero. Dios no está buscando gente que diga: yo pienso que tal vez. Dios no busca gente así. Dios busca gente dedicada a los hijos y a las hijas de Dios. El mensaje hoy es para los hijos. El mensaje hoy es para las hijas. Cuando empieza el versículo 19 dice: así que, hermanos, porque el capítulo 10, el capítulo 9 y el 10, mayormente el 10, está hablando de la soberanía de Cristo Jesús. Está hablando del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y la sangre que fue presentada en el mismito cielo. Dice la Biblia que cuando Cristo murió en su carne, dice la Biblia que el templo, aquel velo fue rasgado por la mitad. Hubo un gran terremoto en Israel. Se sacudieron los terrenos, la tierra. El templo, que era costumbre de congregación, ese templo, dice la Biblia, que tembló y el velo se rasgó por la mitad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos daba a entender, aquí en la carta de los Hebreos, nos daba a entender que lo que ahí se hacía era una sombra de lo que iba a venir. Y dice la Biblia que Cristo entonces, por medio de su carne muerta en la cruz del Calvario, su sangre derramada, Dios en el cielo recibe el sacrificio. Entonces dice que nos permitió entrar al lugar santísimo. Ahora tú y yo entramos al lugar que solamente un hombre podía entrar. Dice: hermano, qué gran bendición, pero no puedo entrar como yo quiera. Entrar a la presencia de Dios se necesita entrar sin costumbres, sin opiniones, sin pensares humanos. La Biblia nos enseña el medio y se los voy a leer. Este mensaje es para los hijos de Dios, es para los renovados, es para los hombres y mujeres que dicen ser cristianos, es para los seguidores de Cristo. Pues si alguien dice: ¿para quién es este mensaje? Este es para los hijos de Dios. Versos 22 en adelante nos marca algo bien importante. Pero dice el 19: así que, hermanos, quiere decir que es para la iglesia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nos da el medio, nos da la forma, nos dice por qué. Yo entro al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Allí me da a entender que no es por mí, que no es por mis obras, que yo entro no porque yo hice algo, que yo entro porque alguien hizo algo. Ahora, cuando yo entiendo que Él hizo algo por mí, yo le tengo que dar valor a esa obra. Si cuando yo no valoro lo que Cristo hizo, porque Cristo, mientras recibía los latigazos, pensaba en ti, pensaba en mí. Él, cuando recibía las bofetadas en la cara, en su rostro, Él pensaba en ti, pensaba en mí. Cuando a Él le pusieron la corona de espinas y empezó a rociar su sangre sobre su rostro y a derramarse sobre su cuerpo, el látigo no era cualquier látigo, hermanos. Ahí dice usted: yo soportaba 3 hinchazos, 3 latigazos de mi abuela. No estamos hablando látigo común y corriente. Este látigo tenía púa, alambre de púa tenía en las puntas. Estaba diseñado para arrancar la piel. Cada latigazo arrancaba piel. La Biblia dice que fue escarnecido. Si entiende lo que eso significa. Yo no sé si usted quiere opinar en esto. Yo no quiero opinar, pero eso que Él hizo ahí tiene mucho valor. Eso vale más que el oro, que la plata y que toda mi costumbre y que todas mis opiniones. Eso vale mucho. Por eso valorar la obra de Cristo es lo que me lleva a mí a congregarme.
Valorarla o lo que el Señor hizo es lo que me lleva a mí a ser una persona diferente. He cambiado no porque quise. He cambiado porque decidí que yo ya no podía. He cambiado porque cuando yo ya no podía, cuando mi opinión ya no funcionó ni mi manera de hacer las cosas trabajaba, entonces vino el Espíritu y me dijo: ahora sí te voy a cambiar, te voy a transformar, porque has llegado al momento en el que has pensado que tú ya no puedes, que tú no sirves, que tú no seguirás hacia adelante si no me tienes a mí. Y él mismo me dijo a través del Espíritu: fuera de mí nada podrás hacer. Y yo entendí esto, claro. Esto fue clave para mi crecimiento espiritual. El congregarse, la misma sociedad nos enseña que somos gente social, que somos gente que necesitamos la cercanía de otros seres humanos. La iglesia no es la excepción. También necesitamos la cercanía. También necesitamos el calor y el amor. Necesitamos la paciencia, la cordura y la misericordia de todos nuestros hermanos. Quiero leerle entonces ahora los requisitos. Amado hermano pastor, entonces esto está escrito para la iglesia. Sí, amén, está escrito para la iglesia. Hermano pastor, ¿podré levantar mi mano y dar una opinión sobre el mensaje? Sí, así se quedará, una opinión. Puedes opinar en tu corazón y en tu mente ahora mismo sobre lo que estamos hablando, pero ahí se queda. Pero eso no quiere decir que es lo que tenemos que hacer. La opinión no es lo que tenemos que hacer. La opinión es simplemente un comentario, pero no es necesariamente lo que tiene que ser una costumbre. Dice la Biblia, empezando por versículo 22: acerquémonos con corazón sincero, porque le quiero leer los requisitos para entrar al lugar santísimo. Hermano pastor, yo soy hijo y hija de Dios. Yo necesito entrar al lugar santísimo. ¿Habrá en la Biblia los pasos para acercarme al lugar santísimo? ¿Habrá en la Biblia los pasos, los requisitos para saber cómo estar en la presencia de Dios? Porque yo quiero acercarme, pastor, y no puedo, no sé cómo acercarme. Entonces la Biblia dice: acerquémonos con corazón sincero. Si el día que tú quieras acercarte a la presencia de Dios, te tienes que asincerar. Quiere decir que vas a meditar en tu vida, no en la de los demás. Aquí no vas a opinar, no vas a pensar. Aquí no va a haber costumbre. Aquí no va a haber nacionalidad, no va a haber nada. Tú vas a entrar a la presencia de Dios y vas a entrar conforme tú sabes cuando eres sincero. Sincero significa que no voy a poner pretexto. Sincero significa que no voy a venir con queja. Sincero significa que no voy a venir con juicio ni condenación. Sincero significa que vendré yo como soy yo en mi corazón y nadie me va a manipular. Entraré como soy yo porque nadie me conoce como soy en la presencia de Dios. Él me conoce porque vivimos como con una fachada de lo que no somos. Porque ahora existen muchas maneras de proyectar tu carácter y no eres tú. Porque ahora queremos agradar a la gente y queremos que la gente caerle bien a la gente. Oh, por aquellos que piensan que esta vida es solamente caerle bien a los demás. Que Dios los cambie, que Dios los transforme, porque no se trata de caerle bien a la gente. Si yo predicara el evangelio para caerle bien a la gente, yo no fuera pastor. Si yo tratara de caerle bien a usted con el mensaje, ya no agrado a Dios, lo agrado a usted. Entonces Dios se quita del camino y me deja predicar mensajes de agrado a la gente. Que tu hermano aquí, que tu hermano allá, y bendiciendo a todos sin saber que al que tengo que agradar es a Dios. Tenemos que dejar de agradarnos a nosotros mismos y empezar a amarnos a nosotros mismos. Yo no vivo para agradarte, yo vivo para amarte. Agradarte es una cosa, amarte es otra.
Si yo te agrado a ti, yo voy a hacer lo que a ti te gusta. Pero si yo te amo, te voy a decir cuando estás mal. El amor cambia la vida de otras personas. El agrado simplemente le dice: está bien, sigue adelante. Porque queremos agradar a la gente. Pero el amor es diferente. Acerquémonos con corazón sincero. Sincero, primer requisito. Número 2, en plena certitud de fe. Y ahí lo va a encontrar usted en el versículo 22 en adelante. Dice: acerquémonos con corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de fe. Si tú y yo tenemos fe, fe significa certeza de lo que espero, convicción de lo que no miro. Esa es la definición de la fe. Si yo quiero vivir una vida de fe, voy a vivir una vida como la vivió Abraham, porque él fue el padre de la fe. Cuando él fue llamado, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela a tierra que yo te mostraré. Salir, llamado por Dios, es importante. Muchos toman los pasos sin ser llamados por Dios. Es necesario que en mi caminar cristiano sea Dios el que me esté hablando y no la gente. Cuando yo vivo para agradar a los demás, yo vivo haciendo lo que a los demás les gustan. Mi llamado entonces no es de Dios. Mi llamado entonces es el agrado a la gente. Y yo no vivo para agradar a la gente. Dijo Pablo: si yo todavía tratara de agradarme a mí mismo, no fuera ministro del evangelio. Porque ser ministro del evangelio significa agradar a Dios. Dice aquí en el mismo 22, plena certidumbre de fe. Quiere decir que yo sé que aunque no veo mi bendición ahora, viene mi bendición. Si estás enfermo y no miras la sanidad, pero sabes que Dios existe, dices: yo sé, me encuentro mal, pero viene mi bendición. Esa es fe. Si alguien no tiene trabajo, dice: no tengo trabajo ahora, pero sé en quien he creído, mi trabajo se va a manifestar. Porque lo que uno habla se hace realidad. Tenemos que hablarlo en fe. Si alguien no tiene algo que le hace falta, habla con fe y se hará realidad en tu vida. Luego dice: esta es incertidumbre de fe. Y luego dice: purificados los corazones de mala conciencia. Hay un gran impedimento que la gente tiene para entrar al lugar santísimo, y esa es la mala conciencia. Pero la mala conciencia solo viene por mi actitud y por mis hechos. Quiere decir que la mala conciencia viene porque el diablo aprovecha lo que yo hice para condenarme. El diablo aprovecha lo malo que hice para que yo me sienta mal. Hay veces el diablo no ocupa que alguien verbalmente te diga a los oídos qué mal estás, por eso no puedes buscar de Dios. El diablo no ocupa hacer eso. A veces no usa gente para hacer eso. Usa tus emociones y usa tu memoria. Y con tu memoria te trae a luz lo que hiciste. Entonces con esa memoria te hace sentirte cabizbajo, triste. Si te hace sentir deprimido, estresado, y te hace sentir que no sirves para nada en tu propio ser, con tus propios sentimientos, con tus propias memorias. Entonces cuando se trata de acercarse a la presencia de Dios, te empiezan a agarrar aquellas memorias, te empiezan a jalar las cadenas de aquello que uno hizo, y el diablo como que disfrutara jalándote las cadenas que te detienen. Y por eso uno no puede acercarse a la presencia de Dios, porque uno tiene conciencia que le acusa. Cristo dice: limpia tu conciencia. Dice la Biblia que Él puede limpiarnos la conciencia. ¿Qué es una conciencia limpia? ¿Será que queda borrado mi pasado? No, no que no se recuerde uno de él. En la memoria queda, pero no me afecta. La memoria queda, pero no me afecta. Eso es como cuando usted se dio un golpe en su cuerpo y le quedó una cicatriz. Queda la memoria, pero ya no le duele. Solamente le dolió en el momento que se abrió la herida.
en el momento que estaba allí la infección tal vez. Pero ya sanó y usted ahora cuenta lo que le pasó. Si alguien le preguntara, oye usted, ¿y esa cicatriz? Usted con sonrisa dice, sí, sí recuerdo. Cuando andaba en el campo y agarré la colima de mi tío y no la tenía que agarrar, creyendo yo que le iba a pegar al chiribisco, le pegué a mi dedo. ¿Y qué pasa? Que muchos tenemos memorias así, pero ya no nos duelen. Si así son las cosas, que a veces tomamos algo que nos va a hacer daño en nuestras manos y nos hacemos daño y nos duele, pero viene Cristo y te sana. Entonces vas a entrar al lugar santísimo con la cicatriz, pero sanado, con la memoria, pero no te acusa, porque la conciencia no puede aferrarse de algo que ya fue sanado. Dice, hermano, por eso muchos no pueden entrar al lugar santísimo. No es por lo que tú y yo hagamos, no es porque le hicimos una mala cara. Lo que pasa es que la conciencia no los deja. Y no pueden acercarse, porque acercarse significaría tomar los pasos de un corazón sincero, de una plena certitud de fe, y purificados los corazones de mala conciencia. Número 4, lavados los cuerpos con agua pura. Dice la Biblia que su palabra es como un manantial de agua, que el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, fluirá dentro de nuestro ser, purificados con agua pura. Nadie lava algo sucio con agua sucia. Nadie se agarra a buscar agua sucia para lavar sus trastes en la casa. Todos usan agua limpia o tratan de purificarla primero. Nadie se pone a beber agua sucia, a menos que es lo único que está acostumbrado, que no hay más. Y aún así, después de beberla, se enferma, porque todo aquello que está contaminado le trae problemas a uno después. Ten cuidado lo que estás bebiendo ahora si está contaminado, porque tal vez hoy no mire la consecuencia, pero mañana la verás. Mañana saldrá luz de aquello que estás bebiendo, porque se está creciendo esa bacteria dentro de uno hasta que se produce y sale hacia afuera. Pero yo entro ahora al lugar santísimo con corazón sincero, certitud de fe, purificado mi corazón de mala conciencia y lavado mi cuerpo con agua pura. Número 5, manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firme. La Biblia habla de que el que se acerca va a estar firme. Nadie me va a entender esto mejor que el que ha pasado por instrucción de ejército. Nadie me va a entender que el que ha sido instruido para ser un soldado, el que conoce la disciplina de madrugar por la mañana y estar listo en el cuerpo del batallón. Nadie me va a entender esto más que aquellos que han pasado un tiempo de disciplina. Dice, hermano, usted nunca ha sido soldado. Usted nunca ha pasado un tiempo de disciplina semejante a un ejército. No, yo no. Dios me llevó a un lugar donde se me instruyó la disciplina a mí. Yo entiendo la disciplina. La prisión federal está diseñada para disciplinar al hombre. Muy sencilla. Muchos no lo ven como disciplina, porque hay gente que toma la disciplina, la toma como algo, como una acechanza en contra de uno. La disciplina cambia la manera de uno ser, cambia las costumbres que no van con la voluntad de Dios. Pero en la prisión me enseñaron, tenía que levantarme a la 1 de la mañana, tenía que estar de pie, firme, mi cama hecha a la 1 de la mañana, firme, de pie, con mi cama hecha, allí parado, esperando que pasara el conteo del oficial. Pasaba el oficial, se iba a las 5 de la mañana, pasaba otra vez de pie, cama hecha, de pie allí, listo. Y así cada 3, cada 4 horas, las 24 horas del día, tenía que estar de pie ante la cama, hecha la cama. Mi cuarto limpio, porque en ese cuarto solo hay 2 camas, una abajo, una arriba. Hay una taza de baño y un zinc donde uno puede ahí lavarse sus dientes, tomar agua y todo. Ahí está todo en el mismo cuartito.
Hay donde bañarse, una regadera, todo chiquitito en ese lugar. Y cuando el oficial pasaba inspeccionando, tenía que estar todo limpiecito. Había tiempo. Aprendí a limpiar mi cuarto con cepillo de dientes. Sí, hermano, ese gran cuarto con cepillo, sí, el piso con cepillo de dientes, despacito, limpiando el cuarto con cepillo de dientes. Esa taza era limpia, me daban cloro de vez en cuando para limpiar, limpiecita. Todo estaba bien nítido, porque cuando pasaba aquel oficial a inspeccionar, yo tenía que estar disciplinado. Me dieron un empleo y no me pagaban absolutamente nada. El trabajo no era para pagarme, hermanos. El trabajo era para disciplinarme, porque yo andaba en la calle haciendo lo que no tenía que hacer. Entonces se me enseñó a trabajar. Cuando vieron mi dedicación y mi esfuerzo y mi disciplina, entonces me empezaron a pagar $15 al mes. Y por 5 años fue mi ingreso $15. 5 años ganando $15 al mes. No necesitaba más, hermanos, porque me estaban instruyendo disciplina. Cuando salía a la yarda tenía que mantener mi orden con la vestimenta adecuada. Tenía que estar listo. Recordé esto porque anoche mi esposa puso unas fotos de nuestro matrimonio. Usted no va a mirar ahí tal vez porque no se le ha explicado, pero en las fotos donde aparezco con un traje cafecito es en la prisión. Ahí estoy vestido con mis zapatos o mis botas bien cambiado, bien planchada mi ropa, porque allí yo estaba disciplinado en esa área de allí. Ahora, el Espíritu me está disciplinando a mí con cosas que necesito saber. Como por ejemplo, el Espíritu me disciplina a mí a acercarme con corazón sincero. Disciplina. La disciplina que sigue plena certitud de fe. Disciplina. Purificados los corazones de mala conciencia. Disciplina. Lavados los cuerpos con agua, que es la palabra de Dios. Disciplina. Y luego dice, manteniéndome firme como un soldado disciplinado ante la presencia de Dios, que es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y por último les quiero leer uno más, considerándonos unos a otros. Muchas gracias, mi hermano. Esta es una de los requisitos tal vez más importantes de todos los que le acabo de leer. Es para el individuo personal. Los primeros 1, 2, 3, 4, 5 requisitos son personales. Pero ahora viene el requisito que se va hacia los demás. Congregacional, corporal. Ya no es individual, ahora es corporal el consejo. Luego dice el número 6, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiere decir que es en la iglesia donde yo aprendo, que es en el cuerpo donde yo aprendo a amar a los demás, porque ¿cómo te voy a amar si nunca te veo? ¿Cómo demostraré mi misericordia que hay hacia ti si nunca estás con nosotros? Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque ese es nuestro deber y nuestro trabajo. Y por último, número 7, que tiene que ser tal vez una de las revelaciones más importantes que podrá tener la vida de un cristiano: no dejando de congregarnos. Hermano, pero si me congrego ahorita en estos días, me puedo enfermar. Y esa es una de las opiniones públicas. ¿Qué dice la opinión pública? Eso, que si me congrego me voy a enfermar. Estamos degradando, desvalidando, quitando el consejo de todos los expertos en salud. Yo no soy ni un doctor. Yo no soy experto en bacterias misteriosas. Yo no soy ni un experto en enfermedades, no lo soy. Lo único que le puedo decir es que mi cuerpo está expuesto a las enfermedades y a las bacterias. En que mi cuerpo no es permanente sobre esta tierra.
que cuando yo llego a la conclusión del pensar del día, de la meditación del día, entonces yo me pongo a pensar y yo digo, espérate, pero es inevitable que mi cuerpo pase por el momento de la enfermedad. Es inevitable. Tendré que pasar algún día, no sé yo, lo que sea. Algo pasará a mi cuerpo. Sea en la tienda, en el trabajo, sea en la calle, en el supermercado, en los malls, no importa. Sea en el parque, donde sea, algo pasará a mi cuerpo un día. Estábamos en casa con mi familia hace unos 5 años, recién llegados a Denison, Iowa, pero vivíamos en Schleswig. Y mi hijo de 2 años de edad, Joelito, dijo, yo voy a salir a jugar afuera, dijo, y lo dejamos como siempre, costumbre. Ahí no hay mucho tráfico, sale a jugar afuera. Solito el niño jugando, solito. Entra a la casa y se sentía un poco mal. Amanece en la mañana con fiebre de 102, no 100.2, 102. Primer día, digamos lunes. Martes 103. No bajaba ni con Tylenol ni con ibuprofén, nada. Le bajaba la fiebre al niño, temblando, nosotros con bolsas de hielos en la cabeza, hielos en las manos y en el cuerpo para que le bajara la fiebre. Y los doctores no sabían absolutamente nada. Tercer día de fiebre, 104. Fiebre terrible. El niño se nos estaba convulsionando en casa. Y se le empezaron a manifestar en su cuerpo unas llagas rojas en forma de círculos y ochos como ochos en todo el cuerpo, mayormente en la espalda y en su torso, su pecho y en las piernas. Se empezó a manifestar todo esto. Entonces ya pasaron 5 días con la fiebre de 104 y no bajaba, dándole lo máximo posible de medicamento, sin comer el niño, sin querer beber nada, deshidratándose. Lo llevamos a la doctora y la doctora dice, no es posible. Todas las señales son señales de una enfermedad contraída a través del aire que se llama meningitis. Y les quiero avisar de una vez, su niño está en un estado gravísimo. No sé si llegue vivo al hospital. Llamaron el helicóptero y se lo llevaron de aquí de Denison, Iowa, del hospital. Y nos van quitando a nuestro hijo de 2 años de edad y se lo llevan solo porque no podíamos acompañarlos. Fue la manejada más triste y más lejos que hemos hecho en nuestra vida. De manejar de Denison a Schleswig, eran solo 14 millas tal vez. Lejos se sintió eso, llorando los dos con mi esposa. Llegamos a casa a darle la noticia a nuestros hijos lo que había pasado. Nos preparamos y llegamos hacia el hospital. Diagnóstico de expertos: se pueden ir despidiendo porque su hijo no pasa esta noche, se va a morir. Nos dijeron. Nosotros teníamos que volver a casa y volvimos a orarle al Señor, porque era una enfermedad que no conocíamos, desconocida para nosotros. Era una enfermedad que no solamente te sientes mal, te quita la vida. Nos dijeron cuáles eran las consecuencias de la enfermedad. Y nos dijeron porque se empezó a inflamar el niño, las coyunturas se empezaron a poner gruesas, las rodillas, era un dolor terrible, la columna, todo inflamado e hinchado, no podía moverse, se estaba quedando paralizado. Entonces nos dijeron los doctores, lo que pasa que por dentro se está inflamando porque ya se le infectó la sangre y creemos que ya le pasó a su columna. Le vamos a sacar líquido de la columna, nos dijeron, y voltearon a aquel niño para sacarle líquido de la columna, para ver si le había pasado la enfermedad ya allí, porque si le pasaba allí, nos dijeron, entonces lo que sigue es que esta bacteria se va a comer el cerebro, porque ya empezó a dañarle su hígado, ya le empezó a dañar todos sus intestinos, el niño va a morir. Y por último es el cerebro que se come el virus y muere, y el niño tirado no podía moverse, llorando y gritando. Nosotros como padres sin poder hacer absolutamente nada. Hermano pastor, usted no entiende, hermano pastor.
Usted no entiende las enfermedades de muerte, hermano pastor, y tenemos miedo a congregarnos. Si yo entiendo lo que es que le den una noticia a uno de muerte, y yo entiendo lo que ver un hijo también, y yo estoy hablando de él por no hablar tantas veces que he pasado de muerte en los hospitales, tantas veces inconsciente de accidentes, pero entiendo lo que es estar expuesto a la muerte, lo entiendo, no solamente con mis hijos, lo entiendo también con mi persona, por experiencia. Y dice, hermano, ¿cómo sigue congregándose y trayendo los hijos a la iglesia sabiendo que se pueden morir? Yo entiendo lo que es entregarle tu vida a Dios. Entiendo lo que es orarle a Dios y decirle, Padre, me lo prestaste, te lo puedes llevar. Lo entiendo porque ya lo oré. Todos mis hijos en casa lo saben, que cualquier momento nos vamos, que cualquier momento nos podemos despedir y ya no nos vamos a mirar. Sea en un viaje. Hoy mi familia espera un nuevo nacimiento el día de hoy. Desde anoche se fue Sherry al hospital a celebrar un nuevo nacimiento. Cualquier momento me mandan un texto que ya nació el nuevo bebé, mi nuevo nieto en casa. Y así como sé recibir una nueva vida que Dios nos da, debemos aprender a despedirnos también si alguien, el Señor decide que se lo va a llevar. Pero congregarme no está en juego. No lo está. Hermano, muy severo lo que usted está predicando. Muy severo, muy severo.